Empecé a escribir pues de niña, porque tuve la inmensa suerte de tener un profesor en el colegio, se llamaba Luis Medina, no se me olvidará en la vida, que me enseñó a aclarar las ideas poniéndolas sobre el papel. Decía, si escribes verás mucho más claro todas tus dudas, tus problemas, aclararás el mundo. Entonces yo siempre que tenía un problema pues lo ponía por escrito y sinceramente me aclaraba el mundo, y sigue sucediéndome exactamente lo mismo. O sea que empecé a escribir gracias a este maestro. Yo soy muy agradecida a la vida porque he tenido una suerte inmensa. Mi suerte inmensa ha sido mi infancia. Me llevaron a un colegio excepcional, tuve unos maestros, luego comprobé que lo eran, excepcionales, y unos padres también de excepción, y claro, con esos cimientos la vida te resulta mucho más fácil. O sea que empecé a escribir muy de niña, escribía en el colegio cuentos, gané un concurso literario en el colegio, y me enseñó mi profesor de literatura a leer de una manera muy lúdica. Me decía, si no soportas un libro, déjalo, leer tiene que ser un placer, tienes que enamorarte de la lectura, tienes que leer con gusto, no con sacrificio. Entonces cuando llegues a un lugar del libro en el que no te gusta, lo dejas y así coges otro. Hay muchos libros que te pueden gustar. El avance es tan inmenso y tan impresionante que cuando yo empecé a trabajar en un periódico éramos dos personas, dos mujeres solamente. En el Diario Madrid había dos mujeres, todos los demás eran hombres, y al cabo de poco tiempo al final de la dictadura, porque en el Diario Madrid lo cerró la dictadura, que es donde yo aprendí todo lo que sé del periodismo, todas las bases del periodismo las aprendí allí. Cuando empecé, como te digo, éramos poquísimas mujeres, y con la transición, con el cambio democrático, con el cambio a la democracia, empezamos a surgir infinidad de periodistas, de mujeres. Hubo dos momentos en mi vida profesional o en mi vida universitaria importantes. Uno, en mi vida universitaria el cambio esencial para la mujer fue el año 68. En España fue distinto a lo que fue en el resto del mundo, porque aquí teníamos una dictadura, en el resto del mundo pues había otros regímenes mucho más de libertad. Para la cultura de la mujer, para la libertad de la mujer, bebíamos de los ejemplos que veíamos por el mundo, ¿no? Y entonces las mujeres de aquella época pues dejamos de vestirnos como Brigitte Bardot, es decir, no llevábamos tacones, no llevábamos ropa incómoda, utilizábamos pantalones, que era una cierta novedad en la época, no teníamos que ir a la peluquería. En fin, fue una etapa liberadora, no solo en la estética, que es fundamental, la estética es muy esclavista, y en esa época hubo un cambio esencial, pero el cambio brutal que yo noté fue con la transición. Ahí los cambios fueron más profundos. Pasar de una dictadura donde no hay libertad y a una democracia donde empieza a haberla es esencial. Las mujeres necesitamos, sobre todo, aparte de una habitación propia, lo que necesitamos es libertad. Pues para mí la transición, estaba contando el cambio que supuso fundamentalmente para las mujeres. Para las mujeres digo porque yo era periodista y era mujer, y para los periodistas y para las mujeres hubo un cambio como de la noche al día. El cambio era fundamentalmente que un periodista vivía en una dictadura con censura. Con la transición se acabó la censura, lo cual fue una bendición del cielo. Empezaron a proliferar los medios escritos, sobre todo, porque en aquella época había pocas emisoras de radio y sobre todo había una cadena de televisión solamente. Pero la prensa floreció como los cerezos en primavera. Fue maravilloso el cambio, eso de no escribir entre líneas, de no estar pendiente de si estabas diciendo algo que podía ser causa de secuestro, de secuestro del medio, de querella, de que te juzgasen. Fue una manera de escribir nueva, una sensación de libertad impresionante, pero las mujeres cambiamos de una manera radical. Yo recuerdo que hice un viaje con amigos
y en uno de los viajes iba con un amigo, iba a Almería precisamente, a un sitio pues lejano donde no había dicho nada a mi familia, yo era menor de edad naturalmente, y entró la Guardia Civil y me pidió la documentación y me pidió el permiso de mi padre para viajar. Yo no tengo permiso de nadie, o sea que yo lo he vivido de una manera muy directa. Cambiamos en el sentido de que por fin dejamos de ser mujeres tuteladas. Con las primeras leyes democráticas de la UCD existió el divorcio y existieron leyes a favor de las mujeres. Y eso fue un cambio radical. No teníamos que pedir permiso a nadie y empezamos a poner en práctica las ideas por las que habíamos luchado mucho antes, porque el feminismo, incluso en la dictadura, tuvo una época muy radical y las mujeres se jugaron muchas cosas, también los hombres, pero las mujeres tuvimos la doble militancia de siempre. Prefiero la prensa escrita porque yo soy un poco un verso suelto en el sentido de que necesito expresarme con mucha libertad, con mucha meditación, con mucha serenidad, y la radio, que me gusta, y la televisión, que me ha gustado en un tiempo determinado, ahora me gusta mucho menos, pero son métodos de mucha rapidez donde donde interviene mucho la imagen, interviene mucho el lenguaje no verbal, y a mí lo que me gusta es expresarme con la palabra. Y a veces en la radio menos, pero en la televisión la palabra prácticamente no importa, importa la expresión no verbal, cómo vas vestida, cómo miras, cuál es el tono de tu voz, si tienes naturalidad o no, si te quiere la cámara, si no te quiere, pero lo que dices pocas veces se entera la gente de lo que dices. Yo tenía una experiencia muy divertida cuando intervenía en televisión y aparcaba el coche en un garaje, volvía de la televisión y el tipo del garaje me veía, estaba pendiente de cuando salía o no salía en la tele. Entonces aparcaba y me decía, hoy la he visto a usted mucho mejor. Y yo decía, hombre, qué bien, se ha enterado de algo. Y decía, pero le voy a decir una cosa, está usted mucho mejor de rojo que de negro. Y ese era todo el resumen de la historia. Yo me expreso mucho mejor, soy grafómana absolutamente, y escribir me sirve para entender el mundo, y si yo lo entiendo me creo que soy capaz de explicárselo a los demás. La tele es otro lenguaje, que hay muchos que lo dominan, yo no, a pesar de la experiencia que tengo, no acabo de quererlo tanto como la letra impresa. Pues El sentir de las mujeres es un libro muy especial, porque lo hice en una época, hace ya muchos años, donde yo era entrevistadora habitual en varios medios, pero sobre todo en la revista Tiempo, y no había manera de entrevistar a una sola mujer, no había mujeres en esa época, ni los políticos, ni los científicos, ni todo eran hombres. Y entonces yo dije, ¿por qué no me dejáis hacer una sección buscando mujeres interesantes que tengan algo que decir, aunque no sean primeras figuras o muy famosas y tal? Bueno, hice 100 entrevistas, se publicaron algunas, otras no, porque no consideraron que no eran muy representativas de nada. A mí me parecían importantísimas porque tenían mucho que enseñar y mucho que mostrar, ¿no? Y entonces con aquello hice un libro, una síntesis del sentir de las mujeres, de mujeres que habían triunfado en la vida profesional. ¿Qué significaba eso a efectos de emociones, de sentimientos, de la vida privada? Se puede triunfar en la vida pública y en la vida privada descuidarla. Entonces, la mayoría de las entrevistas que hice, todas las mujeres se quejaban de que tenían que dedicar demasiado esfuerzo a la vida pública y echaban de menos el tiempo y el sosiego necesario para ocuparse de lo que les gustaba. Pasear por el Retiro, no solamente ocuparse de los hijos, sino pasear por los sitios que les gustaban, ir al cine, ir al teatro, tener relaciones con la gente, disfrutar de los amigos. Todo eso les había impedido mucho esa carrera profesional. Alguna política me decía, yo dejé la política, me recuerdo perfectamente, le habían ofrecido ser ministra y se negó, dijo que no quería ser un hombrecito más, porque el hecho de trabajar tanto por una profesión de una manera tan entregada
le privaba de esas otras cosas que nos gustan tanto a las mujeres y que nos podemos ocupar de muchos proyectos a la vez. Tenemos una manera muy amplia de ver el mundo y nos gustan muchas cosas, no solamente una. Y generalmente en aquella época, pues a los hombres les gusta triunfar en una profesión y todo lo demás que se lo den hecho. A nosotras no nos gusta que nos den hecho casi nada. Doris Lessing, que es una de mis, naturalmente, autoras preferidas, que aprendí tanto con el Cuaderno Dorado, pues tiene toda la razón. Es muy difícil, sobre todo en esta época. Quizá en otras era menos complejo. Ahora mismo hay una especie de dictadura del pensamiento único. Entonces, mantener una opinión en medios diversos es complicadísimo porque te arrastran. Yo he trabajado en prensa pública, privada, en diversas cadenas de radio, de televisión, en muchos sitios, y todo mi afán ha sido siempre, he tenido siempre dos principios muy inamovibles. Uno, decir lo mismo en cualquier sitio donde esté, es decir, decir lo mismo quiere decir lo que pienso, no traicionarme, no traicionarme. Esa es una, y la otra, si opino de alguien alguna vez, que sea capaz de decir lo mismo que digo en el medio, que eso que digo a través de la pantalla de televisión o de lo que opino en público, que sea capaz de decírselo si el personaje del que hablo está enfrente. Eso me ha guiado siempre y he conseguido casi siempre mantenerlo. Últimamente estoy más rebelde, yo creo que, o más radical, no sé cómo explicarlo, siempre he sido muy tranquila, muy moderada, pero la situación está tan crispada en este momento, tan sectaria, tan poco sosegada, que me noto un poquito más soliviantada y a veces digo, ¿le diría yo esto al rey emérito si me lo encuentro? Digo, no me va a dejar decírselo, pero en fin, se lo diría. Me atrevo un poquito a ser poquito más agresiva de lo que era antes, pero porque está la situación tan tensa, en los medios sobre todo, en la política y en la vida cotidiana. Estamos todos muy divididos, muy polarizados, muy poco sosegados, que algo se me está pegando. En vez de estar más tranquila y más serena, que es lo que he practicado toda la vida, me noto un pelín más crispada y a punto de decir, abandono, no quiero seguir por este camino. Lo he hecho solo una vez, pero ha sido tan placentero porque, claro, es un escritor, es un filósofo al que me une, aparte de una gran amistad, una admiración sin límites. José Antonio Marina, con el que escribí un libro que fue una absoluta delicia, porque teníamos unos encuentros semanales, hablando, comiendo, él dándome ideas. Entonces conocía toda su obra al detalle, es decir, los 10 primeros años de su trayectoria le conocí antes de que empezara a escribir, antes de su primer libro que se llama Elogio y refutación del ingenio. Alguien me dijo que estaba escribiendo aquel libro que me pareció un hallazgo absoluto, entonces fui a verle, le entrevisté, me fascinó, nos hicimos muy amigos y nos veíamos con mucha frecuencia. Entonces yo tomaba notas. Me decían, esto no es una amistad, esto parece que estás en clase. Digo, sí, efectivamente, porque daba ideas. Se me ocurrían infinidad de cosas cada vez que hablaba con él. Entonces llegamos al acuerdo de todo eso, que esa relación de los 10 primeros años de nuestra relación amistosa y profesional, plasmarla en un libro. Como yo me conocía absolutamente todos los detalles de su obra, pues fui capaz de hacer lo que mejor sé hacer, que es sintetizar. Y la sinteticé en un libro que yo creo que es una delicia, un libro donde él expresa todo lo que sabe, pero de una manera sintética. Eso él me lo agradeció y yo lo disfruté muchísimo. Fue un libro maravilloso, que se llamaba Hablemos de la vida. No, yo creo que no formo parte de ninguna generación literaria, formo parte de una generación vital, de una generación de mujeres que hemos tenido una trayectoria más o menos similar, hemos vivido las mismas etapas históricas, nos han influenciado las mismas cosas. Desde el punto de vista literario, yo creo que cada una hemos ido por un sitio. Las mujeres de mi generación pues tenemos unas formas muy diversas de escribir
y de haberlo plasmado literariamente, todo lo que hemos vivido o profesionalmente. Pero me ha influido mucho. En aquella época, cuando empecé, yo estaba fascinada por tres referentes que para mí eran, hablo de referentes internacionales, eran Indro Montanelli, Oriana Fallaci, a la que tuve la ocasión de conocer, ambos, y por supuesto Truman Capote. O sea, eran mis referentes periodísticos. Yo soñaba alguna vez con escribir a sangre fría, no lo he conseguido. Soñaba con escribir los libros que escribió Indro Montanelli. Escribió un libro de personajes que me influenció muchísimo, que yo hice un remedo con un libro que se llama Fuera de campo, del que estoy muy orgullosa porque era perfiles sintéticos de personajes de la época y bueno, pues aprendí de él. Y luego me hubiera encantado hacer las entrevistas que hacía Oriana Fallaci. En un principio las hice, es decir, entrevistas agresivas, mordaces y tal, y luego abandoné ese estilo cuando pensé que era mejor el sosiego para sacar lo mejor de un personaje que la agresividad que tenía Oriana con los personajes, aunque eran entrevistas memorables. Se llamaban entrevistas con la historia, donde recoge las entrevistas más importantes que hizo, y la verdad es que eran buenísimas. Tengo dos, nunca he trabajado en dos proyectos en paralelo, pero voy a explicar por qué. Uno es una novela donde vuelvo al paisaje de mi infancia, que es un poco la patria. He vuelto a León, a un pueblo que se llama Boñar, y he ambientado una novela allí con la música de aquellos años, con los sabores de aquel momento, y es una historia de una vieja escritora. No soy yo, pero bueno, podía serlo, porque yo no soy siempre el personaje principal de las novelas. Yo estoy repartida, como decía Carver, entre todos los personajes de mis libros, ¿no? Todos tienen un poquito mío, sean hombres o mujeres. Es una vieja escritora que contacta con un joven que vive en León y en Boñar porque quiere escribir una historia de su juventud a través de la visión de este personaje. Entonces eso me ha permitido volver a los sitios de mi infancia. En fin, es una novela un poco especial, muy, pues muy emotiva, yo creo que es para mí muy típica de esta edad en la que tengo, donde volvemos a retomar la infancia y los recuerdos que te marcaron de una manera tan definitiva. Y luego estoy escribiendo otro al mismo tiempo que es una especie de herencia que es a través también de una protagonista femenina. No siempre mis protagonistas han sido femeninas. Mi primera novela era un protagonista masculino y ha habido más así. Pero es una especie de fábula donde es muy similar al cuento de la lechera. Es los proyectos, las ilusiones, cómo vas construyendo una vida a pesar de que a veces el cántaro se rompe y se derraman todos tus sueños. Y bueno, pues, esa novela o fábula, pues la estoy retrasando porque me da un poco de miedo contar que la leche se derrama, la leche del cántaro de la lechera, y estoy dándole largas y largas, y ya se me han colado dos proyectos. Bueno, de hecho, las dos anteriores novelas las he escrito para tratar de aparcar esa última novela. A lo mejor no es la última, pero yo me creo será la última y la estoy apartando un poquito, estoy recreándome demasiado en ella, pero son dos proyectos en los que estoy ahora muy ocupada y muy feliz escribiendo. Soy muy mala para recomendar lecturas, porque cada vez que repaso mis lecturas preferidas voy por épocas de mi vida, ¿no? Entonces, o por épocas o por estados anímicos. Yo ahora mismo voy a decir que nunca suelo citar autores españoles porque todos son muy amigos y además la mayoría muy queridos, y entonces parece que citas por citar amigos, ¿no? Pero yo voy a decir lo que estoy haciendo ahora. Estoy leyendo, repasando la obra de Luis Landero, que es santo de mi devoción, y de Julio Llamazares, que es otro de los santos de mi devoción.
estoy leyendo la última novela de Julio Llamazares y estoy repasando, bueno, pues la última obra de Luis Landero. A ver si se me pega algo. Es que cada uno son tan diferentes, pero me gustó escribir El sentir de las mujeres, me gustó porque por ese acercamiento al mundo de la mujer que fue tan profundo y aprendí tanto de aquel libro. Me gustan los libros con los que aprendo. El egoísta, mi primera novela, que tuvo suerte literaria, pues era un poco la síntesis de todo el aprendizaje político que tuve cerca del poder y que no lo podía contar en las crónicas cotidianas o en las entrevistas que hacía en la prensa escrita. Entonces hice una síntesis también de lo que yo, a través de un personaje muy poderoso, conté lo que yo había aprendido del poder, ¿no? Y de la soledad del poder y de la tragedia del poder. Ese libro era mi primera novela y no me salió del todo mal. Y luego tengo un cariño especial a Camino de Hierro, porque Camino de Hierro es la historia de mi abuelo, realmente. La historia está novelada, tardé mucho en reunir toda la documentación, la causa general a través de la cual contaban el juicio sumarísimo al que le sometieron. Estuvo encerrado en San Marcos de León, en lo que llamaban la Carbonera, con otros presos ilustres. Mi abuelo era solo militante de la UGT, ferroviario, y le tenía tal admiración que le debía a él y a mi madre ese reconocimiento. Entonces aquella novela en la que aparece todos mis muertos, aparece pues los datos de mi abuelo, que me costó mucho reconstruir porque estaban perdidos, me ayudaron a conseguirlos. Es para mí una novela donde a través de la escritura me liberé de un peso que llevaba desde niña viendo a mi madre sufrir por esa causa, ¿no? Es un libro muy especial para mí. Y luego pues tengo cariño a casi todos. Hice uno también que también me sirvió mucho para hacer un ejercicio de memoria, para comprobar lo mucho que nos traiciona la memoria, que se llama Hagamos Memoria, donde, como yo había escrito en una época determinada, pues crónicas, yo tenía una idea formada de lo que fue la transición o la época lejana de mis primeros ejercicios periodísticos como cronista parlamentaria y tal, y al comprobar con mi propia hemeroteca, con mis propios escritos, que las cosas no habían sido tal y como yo las recordaba, pues hice un ejercicio de recuperación de la memoria muy fidedigno y me fue muy útil y me gustó mucho escribir aquel libro. Y luego los dos últimos han sido muy divertidos, los dos para mí. En uno cuento una historia, se iba a titular Bailando con Einstein, que es como bailar con lobos realmente, como en la película, porque es un personaje tan complejo y tan apasionante por una parte y te enseña tanto de la vida, no solamente es un genio científico sin precedentes digo, porque es único, pero escribí una novela sobre unos aspectos determinados de Einstein. No me volvería a meter con él en la vida porque es un personaje muy difícil. Y luego el último fue un viaje que escribí en el confinamiento y estuve viajando por África, que se llama El Santuario de los Elefantes, que también le tengo un enorme cariño. Canta Solo para mí es una novela muy periodística de la que estoy muy orgullosa, porque hay determinados críticos que dicen, se nota que es periodista, y yo, como estoy tan orgullosa de tener esta formación periodística que me ha servido para tantas cosas en la vida privada y en la vida profesional, para aprender, por ejemplo, Borges decía que la entrevista es un género periodístico por excelencia. Por supuesto, es difícil porque hay que cribar el texto, conocer al personaje, hacer una síntesis. Bueno, y él decía que era muy importante para luego poder escribir los diálogos de las novelas, y a mí me ha enseñado muchísimo el hacer miles de entrevistas, he hecho. Me ha servido para saber dialogar. La crónica periodística es absolutamente literaria. Quiero decir que yo estoy muy orgullosa de ser periodista y de haber escrito
desde que soy niña todos los días de mi vida. Eso te da, la verdad es que te da un ejercicio profesional maravilloso para pasar de la literatura de un género a otro con cierta facilidad o cierto placer. Cuando dicen que esta novela, decía, se nota que es periodista, claro, es la historia de una periodista además, de unos periodistas, pues yo me siento muy orgullosa porque en vez de formación periodística, yo digo que tengo formación periodística. Y es una novela que es muy bonita, cuenta pues parte de mis inicios profesionales, lo que yo vi, personajes que he conocido, y es un buen recuerdo también.